Vamos con máximos y mínimos. Recordemos que si tenemos una parábola cuya ecuación es y igual a k por x al cuadrado, entonces la parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de k. Porque si k fuera positivo, entonces dado esta x, al calcular la altura obtenemos una altura positiva. Por lo tanto, la parábola tendría que abrir hacia arriba y por lo tanto este punto sería un punto mínimo para la parábola. Si k fuera negativo, al dar un valor de x y al calcular la altura, tendríamos una altura negativa. Por lo tanto, la parábola tendría que abrir hacia abajo y en este caso, este punto tendría que ser un máximo para la parábola. Esta idea la vamos a usar posteriormente. Por otro lado, si yo tengo una función f con derivadas continuas de orden n más 1 en una bola con centro en A y de radio r, entonces localmente la función f se puede aproximar por una recta o una ecuación cuadrática o una ecuación cúbica o por cualquier polinomio de grado n, siempre y cuando se satisfagan estas condiciones. Es decir, localmente podemos aproximar a nuestra función, que es esta, por medio de un polinomio, que puede ser de grado 1, 2 hasta grado n. Y la expresión que me da el valor del polinomio es f de x igual a, este es un polinomio, más un residuo. Este residuo depende del punto C, y el punto C va a ser un punto que va a estar entre el cerrado A con extremos A y extremo X. O sea que el punto C está en el intervalo cerrado que une A con X. Bueno, esto que está en esta expresión me dice que f de x, o sea la altura de la función, se puede calcular con la altura de este polinomio más un residuo. Y esto se ve en esta figurita. Si mi f se aproxima por este polinomio, entonces su altura, la altura para esta x, para la función, se divide en dos. La altura del polinomio, que sería esto, que está en verde, esta sería la altura del polinomio, más un residuo, que sería esta parte. Bueno, entonces la expresión del desarrollo de Taylor me está indicando únicamente que f es igual a un polinomio más un residuo, siempre y cuando f satisfaga estas condiciones. Desarrollando el polinomio que tenemos aquí, entonces, y haciendo el cambio de variable x igual a más h, obtenemos que f de a más h, o sea, f evaluado en este punto es igual a f de a más la derivada de f en a entre 1 factorial por h más la segunda derivada en a entre 2 factorial por h al cuadrado más la tercera derivada de f en a en 3 factorial por h al cubo más, etc. Y al final tenemos un pequeño residuo que es fn más 1, la derivada n más 1 en un punto c entre n más 1 factorial por x menos a elevado a la n más 1. Recordemos que el punto c está en el intervalo cerrado que une a con x. Entonces, desarrollando esto, obtenemos esta parte. Además, esta expresión que está aquí se puede expresar de esta manera. Pasamos este f de a del otro lado y obtenemos esto. Y esto que está aquí, recordamos que la diferencial de f en a evaluado en h significa f' de a por h. O sea, tendríamos esto. Y si vuelvo a sacar la diferencial de esto evaluado en h, sería sacar la diferencial de esto evaluado en h, pero la diferencial de esto sería f' de a por h y otra vez por h porque está evaluado en h, o sea obtendríamos f' de a por h al cuadrado, que sería esta parte, y pues la segunda diferencial de esto entonces sería esto que tenemos acá. Por lo tanto, este pedacito es igual a este, y similarmente estas son iguales, etc. Bueno, esto simplemente es otra forma de describir
el teorema de Taylor, pero en términos de las diferenciales. Además, si esto lo anulamos, que valga 0, la primera derivada que valga 0, o sea, estaría pasando algo así como esto o esto, la derivada vale 0. Entonces, localmente a la función la estamos aproximando por este polinomio más un residuo. Pero este polinomio es de los sencillos. Sería un polinomio de este estilo o de este estilo. Y va a abrir hacia arriba dependiendo del signo de este fb'. Si esto es positivo, entonces este polinomio que estaría aquí, pues tiene alturas positivas. Para cada h tendría alturas positivas, tendríamos esto que está aquí, y por lo tanto tendríamos que localmente la función se aproxima por un polinomio que abre hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, la función tendría un mínimo porque localmente es igual al polinomio. Ahora, si esta parte es negativa, quiere decir que las alturas de este polinomio son negativos. Quiere decir que cuando yo doy una h hacia acá, entonces obtenemos una altura negativa, que sería esto. Por lo tanto, la parábola abre hacia abajo. Y como localmente es igual a la función, eso significaría que la función tiene que tener un máximo en este punto. Bueno, hemos descrito pues el criterio de la segunda derivada para hallar máximos y mínimos. Ahora vamos a hacer una demostración formal del resultado del criterio de la segunda derivada. Observemos que el desarrollo de Taylor que tenemos ahorita es en la bola con centro en A y de radio R. Y una de las hipótesis del criterio de la segunda derivada es que la segunda derivada en A podría ser mayor que 0. Vamos a suponer que esto pasa. Y si esto pasa, entonces, por ser la segunda derivada continua, hay un intervalo más pequeño, de tal manera que para todos los puntos de este intervalo, la segunda derivada en esos puntos es positiva. Para todos los puntos que están aquí. O sea que para todas las h, de tal manera que a más h caiga acá adentro. Bueno, entonces en este intervalo hacemos el desarrollo de Taylor y calculamos la aproximación de primer orden con este residuo. Lo importante aquí es que el punto C va a caer en este intervalo, o sea que el valor de la segunda derivada en C va a ser positivo. Bueno, por lo tanto esta cantidad es positiva. Pero pues esto es cierto cada vez que yo mueva a más h. Para cualquier a más h que yo tome aquí, pues va a generar un C donde esto siempre es positivo. Por lo tanto, variando h de tal manera que a más h caiga en este intervalito, pues resulta que esto es positivo. ¿Por qué? Porque esta cantidad que está aquí es 0. Eso es parte de la hipótesis del criterio de la segunda derivada. Esa cantidad es 0, entonces la podemos eliminar. Bueno, por lo tanto, variando h que está aquí, de tal manera que a más h caiga en este intervalito, pues resulta que esto es positivo. Por lo tanto, para variando h, esto es mayor que 0. O sea que f de a más h es mayor que f de a cuando a más h cae en este intervalito con centro en a. Pero eso significa que f de a es un valor mínimo. Por otro lado, si esto fuera negativo, con el mismo razonamiento resulta que esto que está aquí es menor que 0 cuando a más h está aquí. Y como esto es menor que 0, significaría que f de a más h es menor que f de a para los puntos a más h acá. Pero eso significaría entonces que tenemos que en f de a hay un valor máximo. Con estas ideas vamos a tratar el tema de máximos y mínimos para funciones de Rn en R, en particular de R2 en R. Y con la misma idea, si tengo una función de R2 en R y esta es su gráfica, en este punto puedo aproximar primero por un plano tangente, bajo ciertas hipótesis, y segundo mediante algo que se parece a la parábola, que es una paraboloide. Y lo importante es que la paraboloide me va a permitir
saber si localmente tenemos un máximo para la función o un mínimo para la función, o un punto llamado punto silla, que es un punto donde no hay máximos ni mínimos. Y eso se debe a que la paraboloide más sencilla es esta que está en la gráfica y su ecuación es de esta forma. Y resulta que si estos coeficientes a y b son positivos, significa que para cualquier x y cualquier y, la z correspondiente es positiva. Por lo tanto, la paraboloide abre hacia arriba y por lo tanto este punto es un punto mínimo. Si a y b fueran negativos, entonces z para cualquier x y y sería negativo. Por lo tanto, la paraboloide tendría que abrir hacia abajo y entonces tendríamos en este punto un punto máximo. Ahora, si a y b tuvieran signos distintos, digamos un caso como este, entonces sabemos que la gráfica de esta función es esta silla de montar y que en este punto tenemos un punto llamado punto silla. Y lo importante de este punto es que alrededor del punto siempre hay alturas positivas y alturas negativas. Por lo tanto, este punto no es ni máximo ni mínimo. Bueno, entonces, si podemos aproximar por algo parecido a esto, ya sea de esta forma o de esta, o mediante una silla de montar, podemos decidir si tenemos un mínimo, un máximo o un punto silla. Hay otros casos, por ejemplo, si A es 0 o si B es 0 o los dos son 0. En ese caso pueden ocurrir varias cosas. Pero lo importante ahorita es que la aproximación sea con una paraboloide de esta forma o invertida o mediante un punto silla. Vamos a dar la definición de máximos mínimos, que son conocidos como puntos extremos, para funciones que van de un subconjunto de Rn a R. Tomamos un punto x0 que está en el dominio, digamos este que está aquí. Entonces la función f tiene un máximo relativo f de x0 en x0 si satisface que existe una bolita con centro en x0, de tal manera que todos los puntos que están en A y en la bolita sin ser x0, sus alturas f de x son menores o iguales que f de x0. Y la función f tiene un mínimo relativo f de x0 en x0 si existe una bolita con centro en x0, de tal manera que todos los puntos que están en A y en la bolita sin ser x0 satisfacen que sus alturas f de x son mayores o iguales que f de x0. Y vamos a decir que f tiene un máximo absoluto en f de x0 si f de x0 es mayor o igual que f de x para todas las x que están en A. Y la función f tiene un mínimo absoluto f de x0 en x0 si satisface que f de x es mayor o igual que f de x0 para toda x que está en A. Vamos a hablar de la fórmula de Taylor para funciones que van de R2 en R. Tomamos una función f que tenga las derivadas parciales de todos los órdenes que se requieran y que sean continuas. Entonces tomamos una curva que está sobre la superficie de la gráfica de la función, trazamos un plano perpendicular al piso que contenga a la curva, entonces eso induce un segmento. Y este segmento, pues a la hora de movernos sobre él, pues genera la curva. Este segmento es parte de una recta y esa recta tiene una ecuación dada por este vector más muchas veces un vector que lo genera. Vamos a decir que lo genera el vector h, k. Entonces, si este es un punto arbitrario de la recta, este punto sería el punto conocido x0 y y0 más t veces el vector h, k. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación de la recta. Y esto que está aquí, lo que me está diciendo es que cada vez que yo doy un valor de t, pues obtengo un punto. Y
Lo que puedo hacer con este punto es aplicarle f y obtener un punto aquí que está sobre la curva. O sea que cuando yo doy un valor de t, obtengo un punto de la curva, que en este caso sería la altura dada por la función. O sea que tengo una función que va de r en r, una función que voy a llamar gamma. Gamma de t, toma t, juega con él y lo manda a la altura de la función, o sea, lo manda a este punto. Entonces, la composición es muy es sencilla. Simplemente f agarra este punto y lo manda acá. Pero este punto es un punto de la recta, por lo tanto tiene esta forma. Por lo tanto tiene esta forma que está aquí. O sea que f aplicado a este punto es f aplicado al punto que está aquí, que sería esto. Pero esto que está aquí es g de t, es esto. Entonces tendríamos f evaluado en g de t. Y esto lo puedo ver como una composición. Y a esta composición le llamamos gamma. Gamma de t me va a dar f de x0 más th, y0 más tk. O sea que agarra t, un número real, y lo manda a este punto que está acá, esta altura. Bueno, hemos obtenido entonces una función que va de r en r. Y por las hipótesis, esa función pues la podemos desarrollar, o se cumplen las hipótesis para desarrollarla en su polinomio de Taylor, y obtenemos esto que está aquí. El polinomio se desarrolla alrededor del punto t igual a 0, o sea, alrededor del punto x0 y y0. A la hora de desarrollarlo obtenemos esta expresión, y vamos a ver quién es gamma prima de 0, gamma biprima de 0, etc. Para lo que nos interesa, pues tenemos que llegar nada más a esta parte. Gamma de 0, pues sería poner aquí 0 en esta parte y obtenemos x0 y y0, ya tenemos esto. Y gamma prima de t sería aplicar la regla de la cadena a esta gamma de t que está aquí. Sería la derivada de esto con respecto de esta entrada por la derivada de esta entrada con respecto de t, más la derivada de esto con respecto de esta entrada que es y, por la derivada de esto con respecto de t, y obtenemos esto que está aquí. Evaluamos gamma prima en 0 porque es lo que queremos conocer, y resulta que nos da esta parte que está aquí. Y si recordamos, esto es la diferencial de f evaluado en el punto h, k. Bueno, si calculamos gamma biprima en 0, pues obtenemos una expresión como la que está aquí, esta parte que tenemos aquí. Pero esto, ya vimos en un video anterior, se puede ver como el producto de esta matriz por esta otra matriz. Y en ese momento mencionamos que esta matriz se llamaba la matriz hessiana, o el hessiano de la función f en el punto x0 y y0. Bueno, entonces obtenemos que el desarrollo de Taylor sería esta expresión que tenemos en esta parte. Se continúa con la suma y llegamos a un residuo. Entonces, bueno, la primera aproximación en este caso sería este plano tangente. Y si seguimos aproximando, pues la segunda aproximación sería considerar esto y esto que está aquí, que es una ecuación más complicada. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Supongamos que la diferencial en el punto x0 es la transformación lineal 0. Eso significa que el plano tangente a la gráfica pues es un plano paralelo al plano xy, o sea, tenemos esta situación. Bajo esa suposición, entonces el desarrollo de Taylor se reduce a esta expresión. Es este pedazo más lo que sigue. Más lo que sigue podríamos decir que es el residuo. Entonces, este pedacito que está aquí, pues resulta que es esto, más el residuo. Y eso es igual a 1 entre 2 factorial. Y resulta que esta matriz que está aquí, o la matriz hessiana, es una matriz simétrica, por lo tanto es diagonalizable. Por lo tanto existe una matriz P, de tal manera que esta matriz es P por la matriz diagonal por P a la menos 1, que en este caso sería la transpuesta de P. Y
Cuando tengo eso, resulta que a la hora de multiplicar todo esto, obtenemos lambda 1 por u al cuadrado más lambda 2 por b al cuadrado. O sea que esta ecuación que teníamos aquí queda en términos de u y b. O sea que lo que hemos hecho es pasar a otro sistema de coordenadas donde esta ecuación tiene una forma más sencilla y es esta que está aquí. Entonces tenemos que esto es esta parte multiplicado por un medio más el residuo. Como el residuo es muy pequeño, pues podemos considerar que prácticamente este valor que está aquí pues va a depender de este valor que estoy señalando, que es este. Bueno, se observa que el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta otra matriz, y este determinante es muy sencillo, es el producto de lambda 1 y lambda 2. Bueno, entonces mi primera hipótesis importante es esto, que la diferencial es 0. La segunda es suponer que el determinante del hessiano es mayor que 0. Eso me lleva a que este determinante es mayor que 0. Y eso me dice entonces que el producto de lambda 1 y lambda 2 es mayor que 0. Por lo tanto, lambda 1 y lambda 2 tienen el mismo signo. Los dos son positivos o los dos son negativos. Eso significa entonces que esto que está aquí es una parábola que abre hacia arriba, como esta, o abre hacia abajo, como esta. Entonces, el hecho de que el determinante de esto sea mayor que 0 me lleva a que en la gráfica, pues localmente puedo obtener esta figura o esta figura en la gráfica de la función localmente. Bueno, para decidir qué figura es la que se obtiene, viene la otra hipótesis. Si la segunda derivada en a, b es mayor que 0, o sea que este numerito es mayor que 0, si este numerito es mayor que 0, entonces de alguna manera resulta que lambda 1 y lambda 2 son mayores que 0. Eso significaría que entonces estamos en esta situación. O sea que si el determinante es mayor que 0 y este numerito que está aquí es mayor que 0, entonces tenemos un valor mínimo. Porque en este caso, esto que está aquí pues toma esta forma. Y la otra condición es que este numerito que está aquí sea menor que 0. O sea que estaría pasando que mi determinante es mayor que 0 y el numerito es menor que 0. Pero si el numerito este es menor que 0, eso va a inducir que lambda 1 y lambda 2 sean negativos los dos, porque tienen el mismo signo. Entonces, con que uno sea negativo, el otro es negativo. Entonces los dos serían negativos. Eso significaría entonces que esta cuadrática sería de esta forma. Por lo tanto, localmente la función tendría un máximo. Bueno, ahora, si el determinante de esto fuera negativo, como es esta hipótesis, el determinante fuera negativo, entonces el determinante de este es negativo, o sea que lambda 1 por lambda 2 es negativo. Por lo tanto, lambda 1 y lambda 2 tienen signos opuestos. Por lo tanto, esta expresión que está aquí representa una gráfica como la que tenemos aquí. O sea, representa la silla de montar. O sea que en el punto que nos interesa tenemos un punto silla. Y es lo que dice la conclusión. Si el determinante es menor que 0, tenemos un punto silla. Es decir, no es máximo ni mínimo. Bueno, hemos visto los casos en que el determinante del hessiano es mayor que 0 o menor que 0. Pero ¿qué sucede si el determinante es 0? En este caso, el determinante de esta matriz sería 0. Por lo tanto, el determinante de esta matriz tendría que ser 0. O sea que lambda 1 por lambda 2 es 0. Es decir, lambda 1 es 0 o lambda 2 es 0 o los dos son 0. Y eso implicaría que esta cantidad que está aquí pues podría ser una ecuación de la forma lambda 1 u al cuadrado o
de la forma lambda 2b al cuadrado o 0. Y en ese caso no hay información sobre lo que puede suceder en el punto x0 y y0 para nuestra gráfica. Por lo tanto, para saber si en ese punto x0 y y0 hay un máximo o mínimo, habría que usar otros criterios. Por ejemplo, la propia definición de máximo y mínimo local. Con lo que hemos hecho hasta aquí, simplemente ha sido dar una idea general de por qué funciona el criterio del Hessiano. Realmente la demostración formal implica tener cuidado con el punto x0 y y0, porque en esta justificación que estamos dando, la aproximación para la función f en el punto x0 y y0 es esta forma cuadrática más otros sumandos. Pero lo que podríamos hacer es, igual que en el caso del teorema de Taylor para funciones de R en R, tomar una aproximación de primer orden o la primera aproximación lineal para esta función, y entonces el residuo quedaría en términos del Hessiano. Y eso significa que este puntito x0 y y0 tendría que cambiar. Pero podemos tomar ese nuevo punto tan cercano a x0 y y0 para que se cumplan las condiciones y obtener los mismos resultados.